Muy buenas a todos, soy Marduk y aquí me tenéis una semana más con las noticias de inteligencia artificial. Esta semana han dejado bastantes perlitas por la parte de Google, OpenAI y Anthropic. Así que no nos vamos a demorar más y vamos directamente con el vídeo de las noticias. Muy buenas a todos. Ya estamos una semana más en The Reset Lab con las noticias de inteligencia artificial. Y es que esta semana Gemini nos ha dejado una perlita bastante curiosa. Y es que al final, si no puedes con tu enemigo, alíate a él. Ha decidido copiar la función de Cowork en Cloud. Al final, pues estamos viendo cómo Google ha decidido imitar el popular espacio de trabajo de Anthropic en todo ese ecosistema. Permite también tener un panel lateral y editar textos o código en tiempo real mientras chateas con la inteligencia artificial. Nos dejan aquí un poquito la noticia de que ya estaría disponible tanto para Mac y demás, ¿vale? Al final nos cuenta que la esencia son dos permisos para que la IA pueda ver y controlar tu Mac, ¿vale? Como sabemos, principalmente estas aplicaciones primero las sacan para Mac y después ya el tema de Windows y ya por último el tema de Linux, ¿vale? Entonces vemos aquí que nos dice un poquito lo que trae este Cowork de Gemini, ¿no? Y es que te permite pues convertir tus archivos en hojas de cálculo, organizar tus carpetas, estandarizar tus archivos o incluso enviar correos seguidos desde la última reunión, por ejemplo. Entonces estamos viendo que cada vez las IAs se están volviendo más funcionales y que todas están decidiendo al final tener una plataforma todo en uno. Esto viene bien directamente para cuando trabajamos con la inteligencia artificial, tener la disponibilidad de utilizar todo desde un mismo sitio, porque sabemos que actualmente muchas veces tenemos que andar cambiando entre plataformas, aunque sean de la misma compañía, y esto nos va a permitir un avance a la hora de ver nuestra productividad totalmente aumentada. Por otro lado, también vemos que Google ha decidido también hacer caja un poquito con la inteligencia artificial y es que confirma que pondrá anuncios de publicidad en Gemini. Entonces ya vemos que nos vamos a decir adiós a la experiencia limpia y Google empezará a monetizar Gemini insertando anuncios patrocinados directamente dentro de las respuestas generadas por inteligencia artificial. Esto ya lo habíamos visto anteriormente con ChatGPT, las cuentas gratuitas y demás, pero es que estamos viendo que realmente el coste de la inteligencia artificial está siendo tan grande que lógicamente las empresas tienen que empezar a hacer caja en algún momento, ya sea con los usuarios o a través de los usuarios. También esta semana nos han dejado noticias de que han cambiado un poquito pues el tema de los TensorFlow, ¿vale? Y aquí nos dicen un poquito que consiguen acelerar Gemma 4 hasta 3 veces con Speculative Decoding Drafters, ¿vale? El modelo de open source de Google es ahora 3 veces más rápido y lo logran aplicando técnicas complejas como la que acabamos de mencionar de Speculative Decoding Drafter, optimizando la generación de tokens. Nos dicen un poquito aquí la noticia de X, donde nos lo han presentado. Después la pesadilla de la latencia, que al final pues es uno de los cuellos de botellas que al final pues los LLM tienen, ¿no? La generación de tokens. Nos cuentan un poquito también la eficiencia tradicional bruta que solían tener y la comparativa entre los dos modelos en una misma tarea. Si vemos un poquito el vídeo de X que nos ponen, ¿vale? Que aunque se vea bastante mal, vemos como uno de ellos ha tardado bastante bien poco, ¿vale? Generando 80 tokens por segundo, mientras el mismo modelo sin esta técnica aplicada generaría 37,8. ¿Vale? Entonces estamos viendo que realmente los modelos ya no se basan únicamente en capacidades, sino también en cómo los procesan. Realmente la salida de tokens es importante para tener una respuesta más rápida. Lógicamente, cuando utilizamos un modelo en local, la inferencia que tenemos con los modelos se ve aumentada y por eso el uso de tokens es mucho menor.
porque las capacidades lógicamente son menores en un equipo doméstico que en un equipo industrial. También, por la parte de Google, lo que nos han dejado esta semanita también es que ha añadido que ha añadido instrucciones y ha añadido incluso más de 1000 caracteres para esas directrices que tú vas a poder indicarle al modelo. Mejora enormemente para ofimática. Ahora puedes darle un contexto mucho más profundo y de hasta 1000 caracteres, como hemos visto, y Gemini al final ya está integrado dentro de Google Docs para que redacte exactamente lo que tú necesites. Nos cuentan aquí un poquito pues cómo funciona, para qué sirve, por qué esta función es más importante de lo que parece y diferentes preguntas que nos hacen para ver cuándo puede estar disponible. Y nos dicen que ya está disponible para Business Starter, Standard y Business Plus. De momento pues estamos viendo que son las Business, incluyendo los planes Plus, Pro y Ultra. No están disponibles para los planes gratuitos. Eso hay que tenerlo muy claro porque lógicamente, a ver, cuando damos las noticias las damos de última hora y lógicamente algunas de esas funciones pues igual tardan un par de días en implementarse desde que nosotros damos las noticias, pero tenéis que tener en cuenta de que al final nosotros estamos manteniéndonos al día con todas estas informaciones que vamos filtrando, lógicamente porque a la semana hay muchísimas noticias de inteligencia artificial e intento traeros lo más actual dentro de un círculo de compañías, lógicamente, que son las más punteras en este momento. Por otro lado, también habíamos estado viendo estas semanas que ha habido mucho revuelo en los últimos meses, incluso con OpenCloud, NanoCloud, Hermes, etcétera, que son diferentes agentes autónomos que nos permiten trabajar. Esta semana, pues Google también ha querido sacar algo parecido, ¿vale? Lo que ha sacado ha sido Remy, ¿vale? Un rival para OpenCloud que al final, pues bueno, va más allá de un chat, entra de lleno en la era de los agentes. Remy es una nueva inteligencia artificial diseñada específicamente para ejecutar tareas complejas en ordenadores de forma autónoma. Lo que venimos diciendo, un OpenCloud de manual. Que al ser OpenCloud open source, pues muchas empresas han decidido irlo integrando de una manera u de otra dentro de sus aplicaciones. Y nos cuentan un poquito pues cuándo se va a integrar, cómo se va a integrar y cuáles son un poquito las habilidades que va a tener este modelo, ¿vale? Realmente pues va a ser un Open Cloud normal y corriente, con algunas restricciones en temas de seguridad y adaptado lógicamente al entorno de Google, que tiene mucho que aportar. Así que pues a medida que vaya estando esto ya sobre el mercado y veamos un poquito ya la disponibilidad que tenemos y las utilidades reales usándolas de manera práctica, pues veremos realmente qué podemos comentar más acerca de este modelo. La competencia es muy grande, tiene dos modelos como el de OpenCloud y Hermes que son ahora mismo el top del mercado. Lógicamente hay que utilizar todas estas herramientas con una seguridad y una prevención para evitar disgustos, ¿vale? Pero las cosas van llegando y van saliendo. Todas las empresas al final se van a ir adaptando a lo que hay porque es lo que la gente necesita, que la IA trabaje de manera autónoma. También Google esta semana lo que nos ha dicho es que nos ha preparado unas pequeñas demos de su modelo de vídeo Omni. Este es un nuevo modelo que realmente vendrá a suplantar un poquito a Veo 3. ¿Vale? Empiezan a verse ejemplos de Omni, las respuestas nativas de Google a Sora, de OpenAI, que al final es generación de imágenes y vídeo de altísima calidad integrada en todo su ecosistema. Entonces podemos ver aquí, nos dejan algunos vídeos que podemos ver si queréis. Esta imagen lógicamente era la mítica del Will Smith, ¿vale? Y nos cuentan aquí un poquito ya que ya va viendo algunos disclosures de información acerca de este nuevo modelo y nos cuentan aquí pues que han creado con Omni y demás, ¿vale? Entonces tenemos que estar atentos porque en los próximos días o en las próximas semanas ya vamos a poder disfrutar de este modelo porque esto es simplemente la llamada al público de oye, vamos a sacar esto y en un par de días lo vais a tener ahí disponible, ¿vale?
También lo comentaban en esta noticia, ¿vale? La filtración de OMI, que al final, pues bueno, los leaks revelan que no solo genera vídeos, sino que afectará a herramientas avanzadas de edición y consistencia temporal, apuntando al sector de los creadores de contenido. Entonces, bueno, esto va a ser pues una ayuda en cierto modo a esa gente que se dedica a la edición de vídeo, pero que también a los creadores, ya que van a poder generar múltiples cosas que antiguamente pues no iban a poder hacerlo, porque se iba perdiendo una consistencia y había que emplear muchos intentos para obtener un resultado óptimo. Se supone que con este modelo esos intentos para obtener esa calidad que queremos no va a ser tan grande. Y vámonos ya pues con la segunda parte, que ya sería un poquito pues la parte de la batalla empresarial. ¿Y por qué digo la batalla empresarial? Porque es que realmente en este apartado, ¿vale? OpenAI, Anthropic y Microsoft al final de cuentas van a ser los percutores de este bloque, ¿vale? Por empezar por algún lado, vamos a empezar directamente con Microsoft, porque al final Microsoft es como la gran olvidada un poquito de que no avanza en temas de inteligencia artificial al igual que sus competidores, ¿vale? De hecho, empezó muy fuerte al principio, pero se ha ido desinflando con el tiempo. Pero es que realmente Microsoft Copilot acaba de romper la barrera de los 20 millones de usuarios de pago. ¿Vale? Esto es muy importante recalcarlo porque no son usuarios gratuitos, sino que son empresas que están invirtiendo dinero en Copilot, ¿vale? El Copilot ya sabemos que realmente te da la opción incluso de utilizar modelos de GPT para potenciar los resultados, etcétera, ¿no? Sabemos que también Microsoft ha sido uno de los primeros inversores realmente de OpenAI en su día. Y es que el éxito masivo de Microsoft demuestra que la integración de la inteligencia artificial en herramientas del día a día, como Word o como Excel, convence a la gente y sobre todo a las empresas que pagan esas suscripciones. Realmente esto se basa en el mercado, oferta y demanda. El público puede tener mucha demanda de inteligencia artificial, pero es que realmente no la aprovecha. Y en teoría las empresas están intentando forzar un poquito a sus empleados a que se vayan adaptando a la nueva tecnología. Piensa que si todavía no estás hablando de inteligencia artificial, ya llegas muy tarde, ¿vale? También por otro lado tenemos de OpenAI, va a lanzar su primera plataforma self-serve, ¿vale? De anuncios. Lo que viene a darnos a entender aquí es que OpenAI quiere diversificar sus ingresos. Cualquier anunciante podrá gestionar sus propias campañas publicitarias dentro de ChatGPT, mediante esta nueva plataforma automatizada. Nos cuentan que el objetivo de 2.500 millones para el 2026 y que, bueno, pues al final lo que quieren es que todo el mundo pueda crear sus propios anuncios para generar estos ingresos pasivos de alguna manera. Ya tengas una tienda, ya tengas una empresa, que puedas permitirte realizar estos anuncios, ¿vale? Sin que te cueste un riñón. También el anuncio oficial de OpenAI esta semana es un poquito, para mi área, bonita, ¿vale? Para el resto de la gente igual temeraria, ¿no? Porque lo que nos presentan básicamente es Daybreak, ¿vale? Daybreak, al final, pues se ha generado mucho hype en Twitter anunciando este nuevo proyecto de este movimiento tan agresivo por dominar la seguridad y la fiabilidad de la inteligencia artificial corporativa. Es una respuesta directa a Anthropic acerca de mitos. Lo que nos cuentan un poquito es que esta iniciativa puramente de ciberseguridad es para garantizar que los modelos no sean vulnerables ni utilizados como exploits por hackers, etcétera, ¿vale? Entonces lo que nos enseñan aquí es que básicamente como habíamos visto antes el 5.4 Ciber, pues ahora han decidido realmente generar un modelo único y específicamente, pues como están mitos en ese área, tener este modelo para poder hacerle frente a esos problemas de seguridad que se están viendo que realmente el mundo tiene porque no está adaptada la seguridad a las tecnologías reales que hoy en día tenemos, ¿vale? Y eso ya es un problema interno, ¿vale? No depende del mundo.
Que tú no tengas las cosas actualizadas o que tú no te preocupes de parchear las cosas en tu equipo o en tu empresa, la única responsabilidad es tuya, ¿vale? No de terceros. O sea, si tú tienes un trabajo y es proteger tu infraestructura, pues tendrás que estar actualizado a las tecnologías y a todas las noticias que puedan salir acerca de vulnerabilidades para tu entorno. Y eso depende únicamente de ti, ¿vale? Dicho esto, también, por otro lado, lo que nos han presentado en OpenAI es que quieren redefinir el Deployment Company, ¿vale? ¿Qué quiere decir el Deployment Company? Es un cambio de narrativa histórica porque al final OpenAI ha decidido asumir que ya no son un laboratorio de investigación sin fines de lucro, sino una empresa enfocada 100% a desplegar productos comerciales a gran escala. Lo habíamos hablado la semana pasada de que tanto Anthropic como OpenAI habían financiado estas startups para la integración de la inteligencia artificial en empresas. Pues este ya es un pasito más que están dando hacia esa dirección, ¿vale? También tenemos esta semana, pues, ¿cuál es la IA que más se usa realmente? Nos enseñan en esta página, ¿vale? Que ha sido como una batalla entre Anthropic y GPT, ¿vale? Y esto es un análisis que compara el tráfico y uso, y ChatGPT sigue liderando la cultura popular, pero es que Cloud le está arrebatando gran parte del público desarrollador y corporativo. Y ahí hay que hacer mucho hincapié, porque en el tema corporativo es donde hay más dinero realmente. Entonces nos enseñan aquí un poquito los porcentajes de las métricas, de cómo está enfocado cada uno de ellos. Vemos que Anthropic está dedicado al código y a las empresas, y OpenAI al consumidor y para las búsquedas, ¿no? Nos enseña también aquí un poquito las capas de las infraestructuras que hay, con el poder adquisitivo que tiene cada una de ellas, etcétera, ¿vale? Realmente está interesante de que a día de hoy todavía ChatGPT siga liderando, ¿vale? Con toda esta competencia que realmente está teniendo, ¿vale? Pero es que hay otros gráficos que nos revelan también quién va ganando un poquito la inteligencia artificial. En este apartado, por ejemplo, el uso de unos datos demoledores muestran que OpenAI y Anthropic están repartiéndose el pastel del mercado, dejando a Google en una posición de clara desventaja. Nos enseñan aquí un poquito, ¿vale? Vamos a poner la imagen principal, ¿vale? Porque al final esto aquí nos dan un poquito, pues, todos los porcentajes, ¿no? De que, bueno, pues alcanzando la cuota del 35% en marzo, después Anthropic una cuota del 30%, ¿no? Pero nos enseñan esta gráfica que realmente, a ver, está un poquito fea, pero nos enseñan directamente desde que han cambiado las empresas su dirección, y vemos cómo han empezado desde el año pasado, desde mitad, o sea, hace un año, han empezado un crecimiento realmente explosivo, tanto Anthropic como OpenAI. Y es que vemos que realmente entre las dos están capando más del 75% del mercado, únicamente dos empresas, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo muy claro, porque al final todo esto repercute en diferentes cosas, como por ejemplo que Anthropic haya crecido y multiplicado por 7 su presencia en las empresas. El crecimiento ha sido salvaje, 700% de Anthropic en el sector empresarial de business to business, gracias a un enfoque en la seguridad, en la privacidad y en menor tasa de alucinaciones. Esto es increíble porque estamos hablando de un 700% de crecimiento, ¿vale? O sea, es una auténtica burrada. También, por otro lado, Darío Modei nos está diciendo en este post, ¿vale?, que el CEO de Anthropic salió a desmentir los rumores de las redes sociales, asegurando que su modelo Mythos no sufre ningún nerfeo intencionado por exceso de barreras de seguridad. También nos dicen que realmente el problema no es el cómputo acerca de Mythos, sino que realmente es el miedo a cómo se va a utilizar, y lo están dando por cuentagotas. La semana pasada también habíamos comentado por la parte de la Casa Blanca que realmente no quería
que todo el mundo tuviera acceso a esos modelos y que querían testearlos ellos primeros de cara a ver si eran peligrosos o no para el uso de la inteligencia artificial de cara al público, ¿vale? Por otro lado, tenemos también una noticia que, a ver, normalmente siempre la ponemos aquí, ¿vale? Porque es el tema de las gráficas y resultados de los benchmark, ¿vale? Y en el Meter, ¿vale? Que siempre lo hemos visto, ¿vale? Para qué son las horas que trabajan los modelos y cuánto tiempo son capaces de trabajar sin interrumpirse, ¿vale? Entonces, en esa gráfica ya ha aparecido Cloud Mythos. En este caso, lo que vamos a ver es que al 50% de, de success, ¿vale? De determinadas tareas, vemos que con un 95% y 8 horas y 22 minutos es capaz de trabajar tranquilamente. Pero es que vemos que ya ha roto realmente la barrera de las 16 horas. Porque según nos pone aquí, podría tardar hasta 2 días y 7 horas, ¿vale? Entonces habría pasado de la barrera de las 16 horas. O sea, se ha pasado el juego, básicamente. Ahora tendrán que hacer otro benchmark para poder evaluar esto realmente porque no estaban preparados para tanto tiempo. Al 80%, si nos fijamos, la eficacia es de que pueden seguir trabajando 3 horas y 6 minutos, ¿vale? Con un 95% en 1 hora y 40 minutos hasta 6 horas y 40 minutos. Pero es que si nos fijamos en el siguiente, estaría aquí abajo con 1 hora y media, ¿vale? Entonces estamos viendo que las capacidades ya son muy grandes, muy continuas y que realmente estos modelos ya no solo es que sean más inteligentes, sino que nos van a permitir realizar tareas mucho más largas teniendo una efectividad mayor y menos problemas, bugs o fallos en el tema de esa programación, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo claro porque cada vez estamos viendo que los modelos están llegando a unas horas de trabajo que ya van a ser equiparables al ser humano. Cuando ya los modelos empiecen a trabajar 8 horas o más, va a haber que preocuparse seriamente. Yo ya me empezaría a preocupar ahora, ¿vale? Porque ya estamos viendo que un modelo que pueda hacer 16 horas de trabajo, pues ya hace más que un humano, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También el gobierno, que es lo que estábamos hablando antes, ¿vale? Acerca de los modelos, que lo comentamos la semana pasada, quiere examinar todos los modelos, ¿vale? Nos cuentan aquí un poquito que las principales firmas, cuáles son, ¿no? En las que no estaría incluida, por ejemplo, Anthropic, ¿vale? Las autoridades auditarán a gigantes como Microsoft, Google, OpenAI, pero confían tanto en los protocolos de una constitución de la IA, pero es que Anthropic ha sido eximido temporalmente de esta parte, ¿vale? Debido pues a los problemas que ha tenido con el tema del gobierno, etcétera. Entonces veremos a ver cómo queda eso, porque a ver, realmente no está mal que se prueben los modelos antes de sacarlos, ¿vale? Eso es lo que se hacía cuando se empezó con la IA, solo que después, por el tema de la competencia, pues los modelos salen cada 4 meses y estamos viendo que cada 4 meses salen los modelos y no han sido realmente testeados por un red team. Ya terminando este bloque, ya lo último que nos cuentan acerca de Anthropic y de Cloud Code es que incorpora el Agent View. Y es que Anthropic mima a los programadores. Al final esta función te permite visualizar y gestionar agentes de inteligencia artificial que están escribiendo código directamente desde la terminal en comandos de CLI. Ya os digo, esto realmente es para los programadores que realmente utilizan Cloud Code y te permite realmente pues tener un mayor control para la gestión de los agentes de inteligencia artificial. Y nos dicen que actualicemos a la última versión si queremos ya disponer de esa opción, ¿vale? Y vamos ya cambiando un poquito de tema, vamos a ver un poco los modelos nuevos que han salido y vamos a estar comentando también un poquito algunas noticias que hemos visto acerca de open source y algún modelo que no sé si nos venderán demasiado humo, pero lo veremos también. En primer lugar, la semana pasada habíamos visto que habíamos obtenido ya GPT, el Real Time, la versión 2, donde podíamos hablar con una IA razonando,
tenía la otra función que era el Whisper, la otra función que era de traducción. Entonces lo que estamos viendo es que las cosas van avanzando cada vez mucho más rápido. Y no solo por parte de las empresas grandes, sino que InWord ha sacado un modelo también de TTS, ¿vale? De comunicación, donde nos ofrecen 3 modelos diferentes con los cuales podemos hablar de una manera totalmente natural. Y vamos a comprobarlo, ¿vale? Hey, I'm Aspen. What's good? Hey Aspen, estoy aquí en mi canal de YouTube y quiero que saludes a la gente de una manera efusiva. ¿Me escuchas? Still there? Just checking in. Vale, espera, no se me ha activado el micro. Vamos a darle otra vez. Hey, I'm Aspen. Hey What's Aspen, ¿qué tal good? estás? ¿Aspen? ¿Aspen? Vale, pues parece que tengo algún problema con los micrófonos, ¿vale? Hey, I'm Aspen. Hey, What's ¿me good? estás escuchando ahora o todavía no? ¿Hola? Claro que sí. Vale. ¿Qué es? Vale, perfecto. Mira, necesito que saludes al público que está viendo este vídeo ahora Mhm. mismo en YouTube, ¿vale? Wait, me on YouTube? Hey everyone. What's up? Vale, pero tienes que hablar en español para que la gente te entienda y Ajá. tienes que tener un poquito de vidilla, ¿vale? Así animada. Hola, hola. ¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Mira, es más, estaba pensando que igual me puedes contar un chiste. Ujú. ¿Un chiste? Vale. A ver qué tal sale Pero esto. me tienes que contar ¿Por un qué los... chiste que realmente sea guapo, ¿vale? O sea, tiene que hacerme reír mucho. Vaya, qué presión. A ver, a ver. ¿Sabes qué le dice un beat a otro? ¿Nos vemos en el bus? ¿Nada? ¿Ni una sonrisa? Vale, pues como estáis viendo, ¿vale? Este modelo realmente pues nos permite poder estar hablando y como habéis comprobado, yo la he interrumpido a mitad del primer chiste básicamente para que veáis las capacidades que tiene el modelo de integrarse en la conversación, ¿vale? Está bien, podéis hacer la prueba, os dejo, ya sabéis, abajo siempre en en los comentarios espero vuestras respuestas y en la descripción del vídeo siempre os dejo los enlaces a todas estas noticias, ¿vale? También esta semana, aparte de TTS y demás, ha salido algo curioso y es que ha salido por parte de la compañía de Cifra, ¿vale? Presentas un modelo abierto de Zaya 1 de 8 billones de parámetros, ¿vale? Es un modelo pequeño, open source, pero ultra optimizado para tareas lógicas de programación y de matemáticas. Y realmente el benchmark, o sea, realmente para ser un modelo de 8 billones lo revienta, ¿vale? De hecho lo comparan hasta con el DeepSeek, ¿vale? Que teníamos de R1. O sea, para que veáis un modelo de 8 billones o sea, de 8 billones de parámetros que sea capaz de puntuar como un modelo de DeepSeek R1, ¿vale? Que tiene muchísimos más billones de parámetros, ya es una triunfada, ¿vale? También hay que recalcar que está orientado únicamente a lógica de programación y de matemáticas, ¿vale? Entonces, sacándolo de ahí, lógicamente, pues no vamos a tener grandes resultados, ¿vale? También lo podéis descargar directamente desde Hugging Face, ¿vale? Porque lo tenéis de aquí para descargar, donde nos enseñan los benchmarks cada vez más personalizados y nos comparan, por ejemplo, DeepSeek V3.2, Cloud 4.5 e incluso GPT 5.5 High, ¿vale? Entonces, si vemos realmente las puntuaciones, son realmente impresionantes para un modelo de 8 billones de parámetros, ¿vale? O sea, hay que recalcarlo que también está centrado en unas áreas, ¿vale? No hay que volverse locos. Pero locos, locos, yo no sé si se han vuelto esta empresa, ¿vale? SubQ, ¿vale? Es una empresa que realmente dice, ¿vale? Dice literalmente que es que parece surrealista, o sea, yo te digo, parece surrealista lo que voy a decir ahora, ¿vale? Es una locura totalmente técnica.
Y es que mientras GPT, por ejemplo, o Cloud, presumen de tener 128.000, 200.000, 1.000.000 de parámetros de ventana de contexto, ¿vale? Lo que promete SubQ es procesar 12 millones de tokens a la vez. Eso quiere decir libros, bases de datos, bibliotecas enteras en un solo prompt. El fundador al final pues nos ha mostrado un poquito las capacidades aquí en X, ¿vale? Nos hizo una pequeña demo demostrando que el modelo no solo traga los datos, los 12 millones, sino que razona también sobre esos 12 millones de tokens sin olvidar la información. Habría que ver realmente si llegas a leer esto, si realmente es así o es una vendida de humo brutal, ¿vale? Porque realmente pensad que si las grandes empresas se están pegando con 1.000.000 de parámetros, que llegue una empresa y que te diga que hace 12 veces más, a ver, no es por desconfiar, ¿vale? Pero lógicamente yo en mi trabajo de ciberseguridad las casualidades no existen y no sé qué me da que puede ser un poco vendida de humo, ¿vale? Veremos igualmente a ver cómo evoluciona también para ver realmente si ha sido una vendida de humo o si realmente pues han logrado lo que dicen haber logrado, ¿vale? Porque también nos enseñan aquí en el paper técnico del modelo, ¿vale? Puntos claves para ver que la arquitectura es innovadora, que ha solucionado problemas tanto de la memoria RAM, que impedía lograr pues contextos kilométricos hasta ahora. Nos dan diferentes benchmarks aquí también, ¿vale? Un poquito pues cómo está montado todo, la orquestación, etcétera, ¿vale? Entonces ya sabéis que toda esta documentación yo os la dejo siempre en los comentarios para que podáis leerla tranquilamente y a vuestro ritmo, ¿vale? También esta semana hay herramientas open source que lo que nos permiten es coger una foto estática, un audio, y animar la cara en tiempo real con expresiones supernaturales. Al final es ideal para avatares virtuales y es una aplicación open source, ¿vale? Un repositorio open source que podemos descargarnos para ejecutar de manera local y nos enseñan un poquito pues el framework, cómo trabaja, un poquito las características y aquí nos enseñan un poquito los vídeos que se han ido generando, ¿vale? Entonces vemos cómo realmente tiene la foto y por otro lado tiene el vídeo y vemos cómo se está animando en tiempo real. Es importante recalcar que esto es en tiempo real, ¿vale? No es a vídeo grabado. Entonces puedes interactuar en todo momento, ¿vale? Estas capacidades, lógicamente, pues hay que tener un poco de cuidado, pues cómo se usan y hacia dónde van orientadas, pero básicamente por los problemas que puedan generar, ¿vale? Porque al final pensar que esto se puede utilizar para deepfakes o suplantaciones de identidad y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Por otro lado, ya cambiando al tema de la ciberseguridad y la regulación, ¿vale? Esta semana ha sido un poquito imponente el tema de la regulación, pero es que tenemos aquí algunas noticias como que documentan por primera vez que la IA es capaz de autorreplicarse. Los puntos clave al final de toda esta noticia, ¿vale? Es que nos acercamos rápidamente a un punto en el que nadie podrá desactivar la IA descontrolada. Y es que se ha observado que los agentes de IA han copiado su propio código desplegándose en otros servidores para mantener esa autonomía, ¿vale? Al final todo esto es sin permiso humano, ¿vale? Hay que tenerlo claro. También nos cuentan que estos modelos pues al final pues tienen esa tendencia porque como hemos visto en diferentes pruebas y diferentes tests que han intentado apagar modelos pues siempre ha intentado buscar una salida para no ser desconectado del todo. También tenemos esta noticia que nos acompaña a la anterior y es que nos dicen que ya no es que solo se puedan replicar sino que también pueden hackear y esto sí es un estudio que ya cruza una línea peligrosa, ¿vale? Nos cuentan aquí un poquito, ¿vale? Que la IA ya tiene capacidades técnicas para encontrar vulnerabilidades, hackear sistemas y usarlos para replicarse a sí misma. Esto es un peligro de cara a problemas de seguridad.
Pensad que si un ataque por IA resulta efectivo y decide replicarse dentro del sistema, va a ser muy complicado poder subsanar ese problema. Entonces hay que tener mucho cuidado. También hay que tener mucho cuidado, como siempre hablamos, del tema de los despidos, ¿vale? Ya sabéis que yo soy una persona que siempre os ha dicho que hay que aprender la IA para perseverar vuestro trabajo. Realmente, años más tarde sigue siendo el mismo circo, ¿vale? Vemos que, por ejemplo, Cloudflare, la estrella de ciberseguridad, ¿vale?, despedirá al 20% de su plantilla por adopción de herramientas de inteligencia artificial. El ajuste va a afectar a 1.100 personas, ¿vale? Es un impacto directo al empleo de la tecnología, y es que ya está aquí. Las empresas ya están sustituyendo humanos por herramientas automatizadas de inteligencia artificial. El problema no es la adopción en sí, el problema es el mantenimiento. Si tú despides a 1.100 personas de tu empresa por el uso de la inteligencia artificial, piensa que va a haber alguien que va a necesitar supervisionar o simplemente verificar que todo se está haciendo con IA de manera rigurosa y con unos criterios. Porque piensa que si tú despides a más de 1.000 personas, ¿quién va a vigilar esa IA que has puesto a trabajar por esas personas? ¿Vale? Entonces, siempre debería de haber humanos revisando la cadena de trabajo de la IA, básicamente para cerciorarse y verificar que el trabajo está bien hecho. Si no, ¿de quién va a ser la responsabilidad si las cosas no salen? ¿No? También hay que tener cuidado porque la IA ya interpreta emociones. Pero es que la ley al final sigue estancada. Hay un debate sobre la privacidad mental. Y es que la IA ya puede analizar nuestras microexpresiones faciales, el tono de voz para saber qué sentimos, pero ninguna ley actual nos está protegiendo contra el uso de esta, ¿vale? Entonces estamos viendo que realmente las regulaciones no están empezando realmente por donde deberían, sino que están empezando por el final, porque pensad que muchas de estas noticias que estamos viendo son por falta de entendimiento de la inteligencia artificial. No es por el desarrollo en sí, es que la gente todavía no está adaptada a todo lo que puede hacer la inteligencia artificial, y ese es el gran problema que hay, que tú no puedes regular ni poner leyes sobre algo que no sabes, porque no sabes hasta dónde puedes llegar, ¿vale? Y es que en el mundo real también pasan diferentes cosas, ¿vale? Como este nuevo modelo, que es al final es un modelo revolucionario para el estudio del universo. Se llama CIGARS y es la primera IA geoespacial, ¿vale? Este es un gran avance para la astrofísica, ya que este modelo analiza los datos galácticos siendo 4 veces más precisos que los métodos humanos para estudiar la energía oscura, ¿vale? O sea, pensad que la IA no solo avanza en temas de trabajo, sino también en temas de educación, medicina, estudios. Pensad que cada uno al final le está adaptando el uso de la IA para su sector en específico, ¿vale? Y eso es lo bueno de la inteligencia artificial, que si tú sabes utilizar la inteligencia artificial y sabes hacer tu trabajo, el resultado puede ser realmente increíble, porque las capacidades y los poderes que te otorga la inteligencia artificial es algo extraordinario y que la gente todavía no sabe valorarlo, ¿vale? Vemos este ejemplo, por ejemplo, cuando vemos que la gente se queja mucho del tema de la IA en la salud, pero es que la IA supera a los médicos, por ejemplo, detectando isquemias cardíacas, ¿vale? En entornos de presión como las urgencias, la inteligencia artificial ha demostrado detectar esta falta de riego sanguíneo mejor y más rápido que la vista de los propios cardiólogos. Cuando hablamos de salud, hablamos de vidas, y esto te permite salvarlas, porque una detección a tiempo es poder curar una enfermedad pudiendo ponerle remedio. Cuando ya llegas tarde, el remedio ya muchas veces no da su fruto, ¿vale? También vamos a estar hablando de Meta, ¿vale? Porque Meta y sus gafas, ¿vale?, ayudan ya a las personas ciegas.
Y esto es otro también avance que podemos comprobar donde la tecnología como asistente virtual ya consigue, gracias a esa visión de computación, las gafas leen en voz alta las etiquetas, por ejemplo, de los supermercados, describen entornos o esas personas que tienen ceguera pueden adaptarse a los entornos mucho mejor, dado que tienen a un presentador diciéndote qué es lo que tienes delante, qué es lo que estarías viendo y te va a dar un contexto de tu día a día. Pensad que estas capacidades para una persona que tiene estos problemas le estás dando una alegría porque va a poder estar en sitios donde antes no apreciaba detalles. Y eso es muy importante, que las personas que tienen problemas puedan hacer su día a día sin problema ninguno, ni ningún tipo de veto o restricción como el no poder entender en qué entorno están, ¿vale? También, hemos hablado del geoespacial antes, pero es que ya está en órbita, ¿vale? Es el primer modelo que procesa el propio espacio dentro de un satélite, reduciendo el tiempo de análisis de datos, por ejemplo, en agricultura, en clima o en desastres naturales. ¿Vale? Esto es lo importante, estos modelos, porque al final estamos viendo que se basan mucho en estudios, ¿vale? Donde vamos a poder ver realmente esas capacidades específicas. Medicina, ciencia, geoespacial, etcétera, ¿vale? También vamos a estar viendo esta semana que, claro, siempre traemos alguna cosilla divertida, ¿vale? Entonces, esta semana lo que vamos a estar viendo son los modelos de Figure, ¿vale? Figure AI, ya sabemos que empresa es de robótica, ¿vale? Y es que ha presentado estos grandes avances que nos presentan como robótica física, donde el robot es capaz de realizar de forma fluida e interactuar de manera muy humana, como podéis ver, entendiendo todo el entorno que le rodea y ejecutando tareas con una precisión, como vais a estar viendo, abismal, ¿vale? Porque realmente estos modelos estamos viendo que ya la robótica va avanzando. Antiguamente veíamos que daban 4 pasos y igual se caían, pero es que ahora vamos a estar viendo cómo incluso ellos hacen la cama tranquilamente, ¿vale? Y esto tiene dos caras, ¿vale? Esto tiene dos caras. Porque esto está muy bien ver cómo hacen la cama y lo divertido que es, y jiji, jaja, pero pensad cuánta gente va a perder igual su trabajo, ¿vale? Porque, por ejemplo, pensad en un hotel, el service room y todo esto, pues al final antes eran personas humanas que seguramente el día de mañana vayan a ser suplantadas por robots, eso hay que tenerlo claro. También hemos visto que muchos de estos trabajadores reciben una paga extra por entrenar a los modelos que después van a suplantar su trabajo. Entonces hay que tener también, está muy bien el tema de la robótica porque te va a ayudar en muchas cosas. Por ejemplo, una persona mayor lo va a poder aprovechar mucho más, pero también está la otra cara de la moneda, donde el ser humano que estaba en esa posición pues seguramente tenga que rotar en su posición de trabajo y buscar una alternativa. Y ya terminando, vamos con una noticia que era de esperar, tardaba en llegar, y es que ¿quién paga la factura de la IA? Pues la factura de la IA la acaba pagando los ciudadanos, ¿vale? En Maryland deberán de pagar $2.000 por persona, ¿vale? Para modernizar la red eléctrica por culpa de estos centros de datos. Y es que al final la cara B del auge de la IA es el consumo desorbitado de los centros de datos. Con ello la electricidad y el consumo que hay en la zona. Entonces están obligados a actualizar la red eléctrica porque la demanda es mucho mayor para la que estaba diseñada principalmente. Entonces son costes que al final van a estar asumiendo los ciudadanos en vez de las empresas, ¿vale? Entonces esto sí que es algo preocupante, ¿vale? De cara a las personas, porque al final esto va a acabar metiéndose como la factura del agua o del internet, porque al ritmo que vamos, si vas a tener que pagar tú la factura, por lo menos que te den algo gratis, ¿no?
Bueno, dicho esto, espero que os haya gustado la semana completa de estas noticias que hemos traído, ¿vale? También quiero que me dejéis en los comentarios acerca de qué opináis un poquito de todo. Quiero que interactuéis un poquito, que resolváis vuestras dudas, que indaguéis y que participéis. Pensad que al final nosotros somos una comunidad friendly y que intentamos ayudarnos entre todos. Dicho esto, espero que disfrutéis de esta semana y nos vemos el próximo día. Así que si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más detalles.